¿Viendo una película? No, mamá, estoy viendo mi reflejo en la tele, mira. Algo que me gusta mucho de la película que mencionaba ahorita también Gabriela es como esta cultura cinéfila de la ciudad que se ve en la película, ¿no? La Cineteca, el Tianguis Cultural del Chopo, incluso Tlatelolco, que pues tiene mucha historia en la historia del cine del país. Me preguntaba por qué consideran ustedes importante retratar eso y qué significa para ustedes esos lugares de la cultura cinéfila de nuestra ciudad. Sí, era una especie de homenaje a justo lo que tú dices, esa cultura cinéfila. A mí me emocionaba mucho ver una película de alguien comprando piratería o consiguiendo piratería en el Chopo, porque realmente pues, es un delito la piratería, pero también es un delito al cual la comunidad cinematográfica le debe muchísimo, sobre todo pensando no tanto en películas comerciales o que estuvieron en cartelera en México, sino a películas que de una u otra manera no las pudimos haber visto en este país. Háblese de los Necromantics, de los Pink Flamingos, de tantas y tantas películas que de otra manera hubiera sido imposible ver. O sea, en la película sí es, o sea, sí es parte del universo del personaje, todas estas como películas de difícil acceso, y pues es algo que nos gustó mucho, como, yo sentí que sí es como muy orgánico la manera en que el personaje de repente saca como referencias, y son a películas, autores, porque luego es yo en muchas ocasiones o en muchas películas sí veo que luego es un poquito forzada esa parte, pero aquí yo sentí que fue uno de nuestros aciertos, la forma en cómo integramos esta parte. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Pues ya ves, viendo películas. Tú has visto un buen, ¿no? Pues como una película diaria desde hace 10 años. Ahorita comentabas tú, Gabriela, que el guión fue escrito en 2009 y tengo entendido que la película se terminó de filmar en 2017, ¿cierto? Sí, sí, el rodaje fue en 2017, pero pues, sí, nos tardamos mucho en la postproducción. Diríamos que a partir de 2017 ha habido pues toda la cultura de la cancelación y el post-Me Too y todo esto, y considerando que pues Mariano es un personaje que en nuestra cultura actual y en nuestro clima actual pues probablemente sería cancelado, ¿no? Por la relación que tiene con Marial. ¿Cómo esperan ustedes que el público reciba la película y cómo creen que encaja la película en el clima actual que vivimos? Eh, yo creo que bueno, que habrá gente que le molestará esta policía de la moral, autonombrada policía de la moral que se dedica a calificar lo que es bueno o es malo, pero en general creo que la gente no tendrá ningún problema porque estamos hablando de un personaje cómico y desde el hecho de ser un personaje cómico se sabe que es moralmente reprobable y reprobable en muchos otros aspectos. Eso es lo que de repente me parece curioso que se nos negó el apoyo en muchos lados por el hecho de considerar que el personaje era misógino o era pues políticamente incorrecto. Pues sí, sí lo es un personaje de comedia y justo la película muestra unos comportamientos totalmente reprobables. Entonces, yo creo que a veces el público es mucho más inteligente que estos eh, policías morales y pues así lo va a entender como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pues sí, o sea, al momento de grabarla, la verdad es que o sea, apenas estaba como arrancando el movimiento, pero justo como dice Roberto, o sea, en la comedia, o sea, la comedia sirve como para mostrar personajes con vicios de carácter. Entonces es obviamente que el comportamiento tóxico del personaje no es algo que es admirable, sino sirve como para señalar justo esas faltas. Y pues creo que aporta muy bien a la discusión que se está teniendo. Digo, obviamente pues creo que
el público es como, o sea, creo que no hay que subestimar al público y obviamente se van a dar cuenta que pues, no es algo que, o sea, no se está haciendo apología de, pues, de ningún comportamiento tóxico, ni mucho menos. Robert, ¿qué tanto hay de ti, de tu experiencia en la película y qué tantas reservas tuviste de retratarte o de introducirte en una historia que no deja en buena luz al protagonista como estamos platicando ahorita? Ninguna, no tuve ninguna reserva. Parte del ejercicio era ese. Mariano está basado en la persona que yo era cuando tenía 20 años. Eh, yo mismo pasé ese conflicto de salir de la escuela de cine, llevar muchos años dando cursos y nunca haber escrito un largometraje. Entonces, cuando por fin me decidí y tuve la valentía de enfrentarme al ojo en blanco, dije, ¿de qué escribo? Y dije, bueno, pues de un tipo que estudió cine, que lleva años dando cursos y que nunca ha escrito un largometraje. Y ya después lo doté de personajes que potencializaran su conflicto, de un entorno que potencializara más su conflicto. eh, y no tuve ningún reparo, a pesar de que a veces en los grupos de guión, de trabajo de guión, era así como de, ay, este eres tú, y había como una especie de burla, y no me importaba lo más mínimo. Para mí lo importante es que era un guión que gustaba y que precisamente por nacer de mí, de la persona que era en ese entonces, pues lograba esta fuerza del personaje. Estudié la carrera de guionismo. ¿Y tiene mucho que saliste? 6 años. ¿Preguntas? ¿Verdad que la de los 10 mandamientos es bonita? ¿Qué consejo le darían a un cineasta aspirante que está en la misma situación de Mariano, que le teme dar el primer paso y animarse finalmente a escribir algo o a dirigir una película? ¿Qué consejo le darían? No quiero decir, pues aviéntate y escribe, porque pues primero sí tienes que estar preparado, o sea, sí tienes que prepararte viendo muchas películas. Creo que hoy por hoy ya no existe el cineasta que no sea cinéfilo. Alguna vez me tocó escuchar de boca de otro que un maestro del cine todavía vivo aquí en México decía, es que estos nuevos ya no son cineastas, son cinéfilos, como si eso fuera una cosa mala, ¿no? Entonces, yo apuesto totalmente por la cinefilia, por prepararse, leer mucho, pero sí hay que ser muy consciente de no estar dando el marianazo y justo con esta excusa estar proponiendo tu primer guión o tu primer trabajo fílmico. Lo que sí recomendaría de manera absoluta son dos cosas. Uno, escribe de lo que ves dentro de ti, no de lo que ves afuera, porque ese es un mal del cine mexicano, que el cineasta hace desde una posición muy benévola observaciones de los que están abajo de él y hacen retratos de esa gente que le parece diferente, y rara vez el cineasta habla de sí mismo. Eso es algo que a mí me enorgullece mucho de que está bien. La mirada es hacia adentro, no hacia afuera. Y la otra, escriban un guión que sea barato de filmar, que desde el guión ya, ya se ve factible la filmación. Si tú vives en el puerto, pues escribe una historia que tenga que ver con el mar. Si vives en la ciudad, una historia que tenga que ver con la ciudad, porque de todas maneras tu sentir artístico se va a poder expresar en prácticamente cualquier entorno. Entonces, utiliza eso para que desde el guión eh, sea, sea barata tu producción, porque necesitamos muchísimos más guionistas debutando con obras propias, y directores como Gabriela que tengan la sensibilidad para llevar eso a buen puerto. Por ejemplo, recordé una frase de Bill Hicks que decía que es muy importante como trabajar en tu propia voz, porque ese es el mercado que vas a poder acaparar. O sea, cuando tú escribes algo que,
o sea, muy genuino, que nace de ti y que es muy evidente que nadie va a poder como imitar. O sea, creo que ese es un muy buen consejo, o sea, no tratar como de copiar las tendencias que ves en festivales o el tipo de cine, sino que o sea, hagas un trabajo de introspección para ver qué es lo que a ti como ser humano, de algo que te guste hablar y que creas que solo puedes, que nadie lo va a hablar como tú porque es algo cercano. Y es mejor si agarras elementos que tienes a la mano, sobre todo para cineastas que van a debutar. Es muy, o sea, vas a destacar más si tienes ese objetivo. Y pues no sé, que no la hagas en blanco y negro, eso es muy importante. So, ya cuando tengas trayectoria, pues sí, pero no sé, no, es muy difícil de comercializar. Ok. 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 Ok, está bien.